Hola. ¿Todo Todavía bien? no es. Wrong red light. Hola. ¡Hola! Hola, soy Liz. Estoy en Chicago, Illinois, al norte de los Estados Unidos. Y yo, Reverenda Sex Albonoprio, estoy en el sureste, en los Estados Unidos. Y tenemos con nosotras hoy, ¿cómo te llamas y dónde estás? Yo me llamo Gabriela Guerreros, soy argentina, más específicamente de la ciudad de Buenos Aires. Bienvenida. Bienvenides todas las personas que nos están viendo, escuchando por los medios. Estamos aquí en el programa Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. ¿Cuántas personas conoces tú que viven sin vergüenza como queer y o feministas? Casi no se escuchan de nosotras, pero sí existimos. Hoy tenemos a la Existimos. Trinidad en un solo cuerpo, en Javi, que es cristiana, queer y activista. Y estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. Y sí, somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya. Chúpetela. Mm, mm. Así es. El Gaby tiene dos trinidades. Una, como dije, es que se identifica como cristiana, como queer feminista y como activista. Y también la conocen como Gaby, como Gabriela y como Sol. Tiene dos trinidades. Y queremos preguntarte, Gaby, para añadir un cuarto elemento. ¿Tú te identificas como una sinvergüenza? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, me identifico como una sinvergüenza, porque en esto de ser comunidad rompemos los moldes, rompemos jerarquías y reconstruimos sueños. Excelente. Pues, ok, vamos a hablar de muchas cosas. Yo tenía toda una lista de temas, pero ya antes de la conversación estábamos hablando de una cosa tan como jugoso que quiero hablarlo. Pues empezamos ahí porque hablamos del collar, porque hoy no llegas con collar, yo tampoco, porque me dijiste que pues estamos entre compas. Y es cierto, pero cuando yo estoy en el mundo y estoy trabajando de una forma, especialmente en mi activismo, yo siempre uso collar y también como una vestida. Quiero traducir para los boricuas que nos están escuchando que el collar que nos estamos refiriendo es el cuello clerical. Sí, sí, sí. Ok, entonces tiene varios nombres y si ustedes tienen otros nombres, póngalo en el comentario para que podamos nombrando que todo el mundo está entendiendo. Pero siempre me ve con cara como, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Cómo eres? No eres mujer, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Porque eso es algo muy católica o que, ¿cómo es que eres mujer? Que me gustaría mucho como explícanos un poquito para ti qué significa usar el cuello clérico o el collar y clérica. Cuéntanos un poquito. Bueno, para nosotros fue recuperar de alguna manera nuestra simbología, porque digo, hay mucho folclore y no del bueno sobre el uso de la camisa y el cuello clerical o cleriman, como le dicen, que siempre fue aducido, digamos, al catolicismo. Y en realidad, quien diseñó fue un hermano protestante. Hasta ahí vamos en ese camino, ¿no? Justamente que esto surge después de la Reforma Protestante de Lutero para sacar toda esa simbología ostentosa católica. Y desde, digamos, desde nuestro lugar, desde personas de fe, desde nuestra identidad pentecostal como parte también del mundo protestante, en nuestro andar cotidiano, como dice Alba, fue súper importante recuperar estos símbolos. No solamente en nuestros lugares de lucha junto con otros, digamos como un símbolo de presencia, sino también junto a nuestros aliados varones,
¿no? A veces generalmente pastores o sacerdotes, que es súper raro ver a una mujer o a cualquier persona que se identifique dentro de la diversidad sexogenérica con esto. Nosotros, nuestras primeras presencias fue en los encuentros nacionales de mujeres, que lo primero que se pensaba es que era un disfraz. Digo, no, 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 no. Después también como comunidad, Dimensión de fue recuperar parte de nuestra historia, porque nuestra comunidad cuando pertenecía a otra institución llegó a tener un obispo, que era el obispo Gabriel Osvaldo Bacaro, fundador de un montón de herramientas que todavía siguen vivas en Latinoamérica, y él usaba el cuello umbilical, y llegó obispo. Entonces recuperamos eso, y es súper importante en alianza, especialmente cuando tenemos que dar esos encuentros de visibilidad, de hacer ver que nuestros derechos son necesarios. En el mundo del feminismo, y más de un feminismo creyente, digo, es un símbolo en el cual nosotros desde comunidad y como definirnos como personas de fe, feministas, es un símbolo súper importante. Y también, frente a nuestros amigos varones aliados, y no, es un elemento de disputa. Entonces también nos no merecemos eso. Y la gran repercusión, porque a veces no tenemos dimensión de lo que causa, ¿no? En la cuestión de que sana mucho, especialmente a las personas que durante tanto tiempo fueron violentadas por jerarquías eclesiales, por teologías conservadoras odiantes, son símbolos y presencias que sanan de alguna manera. Es interesante. Me gustaría que hablemos un poquito más de tu comunidad, porque para mí, como símbolo o modelo, lo que sea, para mí es muy importante que las personas que nos escuchen saben que tú has estado en esto, no es como algo súper recién, porque a veces nos ven y piensan como, wow, qué nuevo, pero durante, si no estoy mal, 16 años, tú has formado parte de una comunidad como pastora, como líder, que también siempre está con la comunidad, siempre está en las luchas, siempre está en las calles por los derechos de varios grupos. Entonces, no, creo que no captamos en general la idea de una persona, además pastora, evangélica, pentecostal, que tenga dentro de su congregación personas travesti, personas queer, personas que están pro aborto, que la comunidad está luchando. Cuéntanos un poquito de tu comunidad y qué es eso. ¿Qué es eso? Porque algunos de nosotros nunca hemos escuchado algo así. Bueno, me parece súper importante. Yo siempre lo digo, soy orgullosa de ser pentecostal. Porque eso nos llevó a ver esto de qué es el pentecostalismo, que digamos, en otro folclore también, que tiene cierta parte de verdad, pero hay una hermosa historia de resistencia, lo que es el pentecostalismo. Para nosotros el pentecostalismo, y esto fuimos a la historia y un montón de cosas, realmente surge como un movimiento. Surge como un movimiento popular frente al aburguesamiento en ese entonces de las iglesias protestantes históricas. Y surge en los lugares y en las barriadas populares. Y surge dando respuestas frente a las necesidades económicas, frente a las necesidades de acoger en situaciones difíciles a las personas, de organizar las barriadas. Entonces nosotros decimos que el pentecostalismo, a nuestra mirada, es un movimiento contestatario. Y como todo movimiento, tiene una diversidad de matices, una diversidad de caras que a veces no nos gustaría que estuvieran tanto, y una historia muy rica. A esto hay que sumarle que obviamente, como los procesos sociales y políticos de los pueblos, también existen estructuras de poder que no les gusta que los pueblos disfruten de un bienestar de manera integral y demás. Entonces también cierto sector del pentecostalismo de los 70 en adelante se transformó en un movimiento de captación, ¿no? De captación para adormecer conciencias. Pero también está ese movimiento de resistencia que aún sigue vivo.
Yo siempre cito este ejemplo que es verdaderamente hermoso, que es cuando surge el movimiento Sin Tierra de Brasil. Parte de ese movimiento lo formaron comunidades pentecostales, evangélicas pentecostales, un movimiento que todavía sigue vivo, un movimiento que se organiza, y ese movimiento, como es el movimiento Sin Tierra, ha servido para que en otros países, en otros pueblos, en otros territorios, se pueda pensar la tierra como modo de producción y como modo de vida. Wow. Ahora, volviendo a la Argentina, ha tenido un momento de esplendor, de escuchar al pueblo, de construir herramientas de liberación como es herramientas de trabajo, de tener voz pública, pero también en nuestra Argentina en los años 70, en el 76, cuando sufrimos la dictadura cívico, militar, empresarial y también eclesiástica, hubo una gran división. Entonces nos encontramos con un movimiento evangélico pentecostal, más de carácter, nosotros siempre nos ponen para el lado progresista y también conservador. Y en esto es muy importante destacar, que esto lo sabemos todos, todas y todes, que detrás de cada proyecto político de país, de nación, hay un proyecto religioso. Y eso en Latinoamérica lo sabemos muy bien. Cuando se pudo hacer esta síntesis entre hombres y mujeres que armaron proyectos políticos, donde hubo una iglesia pueblo que supo, digamos, escuchar las necesidades del pueblo, hubo las más lindas revoluciones en los pueblos. Y obviamente a los sectores, al imperio, al imperialismo y un montón de sus aliados, esto no le gusta. Y acá estamos nosotros, una iglesia que nace, Dimensión de Fe nace en el año 79, nace en plena dictadura, nace en un cine en su momento, y también como un espacio de acoger ese momento, tiempo tan difícil, de dar respuestas a los barrios. Bueno, Dimensión de Fe se transforma en un movimiento evangelístico en ese momento. Luego, en el año 79, 80, puede organizarse y tener su primer templo, y una historia muy rica, como una de las comunidades más visibles, no solo de la capital federal, sino de todo el país. Y yo llego ahí a los 17 años. Llego en un aniversario de una iglesia, de que era el aniversario, mi padre era pastor, entonces nunca se nos exigió ir a las celebraciones, a los cultos, como le decimos nosotros. Pero bueno, ese día acompañé y ahí conocí al obispo Gabriel Vaccaro y me encantó su sermón. Me encantó un sermón que me paseaba entre cómo se levantó en la mañana y fue a comprar el diario, entre lo que decían las noticias del diario, entre el texto bíblico, y otra vez nos traía la realidad de que éramos una comunidad en ese barrio. Y ahí transitó mi vida en idas y vueltas, y hasta que también llegué a la teología por curiosidad, porque digo, ¿qué quería saber? Más allá de tener un padre pastor, ¿no? Y bueno, y me enamoré, tuve unos profesores de los cuales me enamoré, aún, digamos, siendo, ¿no? que generalmente los primeros estudios, los primeros espacios de formación evangélicos pentecostales eran muy conservadores, y yo consideraba que era la iglesia más progresista, más allá de arriba de la que yo había conocido. Seguí mis distintos espacios dentro de la comunidad. También tuve mi tiempo sabático de estar un año y decir, bueno, a ver, y hasta que descubrí una vocación que me llevó bueno, a tomar la decisión de aceptarla y ir por ese reconocimiento. Bueno, después tuve la posibilidad y el desafío, porque aún en una comunidad también vivía en los bordes, porque había cosas que no terminaban de satisfacerme, pero me seguía, siempre me llevaba a esto de la comunidad, ¿no? Siempre iba a la comunidad y siempre volvía. Y
tuve el desafío, que también fue propio, de presentar mi propia carpeta de ordenación, de poder, en ese momento siempre la presentaba un pastor, bueno, todos los avales y además la pude presentar yo, que para mí era súper importante, porque siempre, digamos, en esa época casi todas las comunidades eran dirigidas por varones, habían dos compañeras pastoras, pero las cuales no se las reconocía tan públicamente. Y bueno, pude hacer ese proceso. Para mi sorpresa, a los pocos meses, mi comunidad a la que fui a los 17 años, terminé estando a cargo junto con otros hermanos y hermanas, que era como un experimento porque éramos 4 a cargo de una iglesia. Y yo ya venía de mucho trabajo, a mí siempre me gustó el trabajo en los barrios, o sea, en Matanza tenemos otro espacio y siempre estuve desde piba ahí, después en todas nuestras comunidades de los pueblos indígenas, o sea, siempre me gustó estar en territorio. Ujú. Pero Eh, tú eres uno de las, no es nada pequeño que como mujer, no sé qué estaba en qué punto de su sexualidad en tal momento, pero no fue nada fácil, como, no fue como, sí, y me gradué, ya me confirmaron, no, ya no, tenía no, iglesia, no digo, fue así, ¿verdad? hay un tema, es que la iglesia a veces, no, bueno, ahora creo que ya no hay una mea culpa de que entendemos que la comunidad y la iglesia no tiene por qué meterse en las sábanas de nadie ni en los deseos de nadie. Pero yo he pasado por la pregunta, me acuerdo que yo me fui a vivir sola desde chica, tenía 22 años, y mis pastores de ese tiempo estaban reintrigadas si yo realmente vivía sola, porque digo, no pedí, apenas alquilé mi departamentito, que mis pastores me vayan a hacer la bendición. No, necesitaba que ese espacio fuera mío y qué sé yo. Entonces siempre había, bueno, o alguna hermanita que alojar en tu casa o algo, pero yo decía, no, pero puedo conseguir. Entonces siempre hubo este misterio, que digo, la vida privada de una persona es la vida privada, o sea, pero siempre hubo este misterio. Y si de repente estaba con determinadas personas, y bueno, una vez me pasó que estaba acompañando a un joven que había estado en una relación hace mucho tiempo y lo que se le ocurrió a la iglesia era que yo tenía alguna relación afectiva y no, realmente estaba acompañando a alguien en su separación. O sea, el tema de la sexualidad es un tema, bueno, y además de las cosas que a veces no quieren decir los pastores a la juventud, nos mandan a nosotros que se las digábamos a los jóvenes. Digo, yo aprendí de todas esas cosas, de entender que cuando nosotros hablamos de Jesús como un militante social y político, en el cual se paró frente al imperio opresor y le dijo, señores, acá estamos, las cosas no son así, donde reivindicó a las mujeres, donde tuvo gestos súper importantes de lo que para la sociedad no valía nada. Bueno, eso a mí me sirvió como ejercer mi propia resistencia dentro de la iglesia institución. Total. Yo agradezco tener la valentía, haber cruzado con personas de buena voluntad que me decían, Gaby, seguí, Gaby, seguí, Gaby, seguí, porque nos hacen ser lo que hoy somos. Ujú. Mirar para atrás para no cometer los errores que cometieron con tantas personas y con inclusive la propia vida, anotarlo siempre, porque no estamos exentos de equivocarnos, no estamos, como decimos, como siempre digo, yo le digo a mi colega, cuando a mí se me chifle el moño, porque no estoy exenta. Yo creí que estaba en la institución más progresista. Y cuando fui pastora de esa propia comunidad que me alojó a los 17 años, y un día me dijo, no, acá no están predicando el evangelio, acá están haciendo política, le molestaba que las personas en situación de calle, que las trabas, que nuestras viejitas que tenían jubilación europea, todos estuvieran juntos, celebrando la vida, celebrando un momento de comunión, organizando el espacio de Como en Casa, que era un lugar de los sábados donde las personas en situaciones de calle no tienen en qué recrearse los días de fin de semana. Entonces hacíamos Como en Casa, que era una comilona, y después tenías para ver una película, juegos de mesa. Entonces eso molestaba. Molestaba
que la iglesia sea una comunidad de puertas abiertas donde absolutamente todos, todas y todes eran bienvenidos, donde no se llenaba una ficha al entrar, ni se juzgaba, donde simplemente uno de los objetivos más importantes era acompañar como vinieran, sin adoctrinar, sin bajar línea. Y entonces, Soñamos con tener iglesias así. Déjame decirte que en realidad Yo millones también. de nosotras queremos una iglesia así. y eso nos permitió entablar lazos sociales con organizaciones sociales y políticas, que para nosotros fue fundamental en nuestro ser comunidad religiosa en el territorio y en los territorios que habitamos. ¿Por qué? Porque a veces nos encontrábamos con una cuadra y media de diferencia haciendo la misma tarea. Haciendo la misma tarea. Entonces, digo, la realidad te cachetea y te cachetea por todos lados. Entonces teníamos a nuestros hermanos, hermanas en situación de calle que nos decían, ay pastora, yo quiero venir al culto, pero tengo la cena allá, una cuadra y media, y si vengo acá me quedo sin comer allá. Entonces nos fuimos, nos acercamos un día, es el Movimiento Territorial Liberación, que nació en los años 90, y le dijimos, mira, no, tenemos las mismas personas que vienen a este espacio, vienen al nuestro, ¿por qué no nos podemos hacer una reunión de intercambio y ver cómo podemos, digamos, que las personas disfruten de los dos espacios? Hicimos una gran asamblea y entonces llegamos al acuerdo de que un día todo el equipo de cocina del Movimiento Territorial Liberación venía a la iglesia a cocinar, y otro día íbamos nosotros y le hacíamos el espacio de encuentro de oración 1 hora antes de la asamblea que tenía ese espacio político. Esa síntesis para nosotros fue maravillosa. Y después nos llevó a que los integrantes de ese espacio social y político tenían sus asambleas cada tanto, entonces cada tanto venían y decían, pastora, nosotros necesitamos que venga, porque bueno, quiero pedir oración por mi familia, que están enfermas, pero también quiero que usted ore antes que nosotros empecemos la asamblea. Eso fue fabuloso. Así. Wait, perdóneme, antes de que conteste cómo así, le saludamos a todas las personas que se han unido, le invitamos a que escriban en los comentarios de dónde se están uniendo y le damos saludos a quienes ya lo hicieron. Está Rita Fidelina Gómez Horta que dice, Gaby, mi preciosa obispa, ando viéndolas. Ana Esther dice, obispa Gabriela, corazón verde. Escribanos de dónde se están uniendo también, por favor, Gisela o Giselle. Zamora Arroyo dice saludos desde Costa Rica. Pamela León Ovalle nos saluda desde Guatemala. Carmen Umpierres, buenas tardes. Interesante lo que dice Gabriela. Yo he ido a encuentros de mujeres y he visto varias disfrazadas. Yo recordé a alguien también que le preguntaba muchas veces que si estaba disfrazada. Y ella, pero ¿por qué me preguntan eso? Sí, estoy ordenada. Rudiel Paneque Santi Esteban dice muy bien, recuperar los símbolos y aplanar la jerarquía. Gracias, obispa. Carlomagno, mira, tenemos a Carlomagno con nosotros. Osario Urán dice, es un tema nuevo para mí, me parece súper apasionante, interesante, necesario. Gracias por ser sinvergüenza en la reflexión teológica. Sí, a mucha honra. Mónica Zúñiga Rivera nos dice, es verdad, esa imagen es un símbolo que sana, que reconcilia. Saludos desde el Caribe costarricense. Marcelo Hidalgo dice, Gaby querida, te acompañamos en comunión desde Mendoza, Argentina. Eduardo Barzola dice, siempre escucharlas es de mucho aprendizaje. Gracias por los testimonios. Sí, Silvana Moraes dice, buenas tardes desde Brasil. Y María Isabel Martínez Rocha dice, les saludo desde Querétaro, México. ¿Qué más? Rita, yo creo que ya la había saludado. Julián Cruz Alta, saludos desde México. Maricel Salas, saludando desde Costa Rica. Rudiel Paneque Santi Esteban, se me fue, desde Cuba. Carolina Valencia, saludando desde Argentina. Yes. Alicia Hernández nos saluda desde El Salvador.
Y Rina dice, hola, no me olviden. Rina es una de nuestras 2 fanáticas número 1. Carmen Unpierre nos da saludos desde Buenos Aires, porque todo el mundo quiere que les saludemos con un gran grito de guerra. Y yo tengo dos curiosidades, pero también hay una en la mesa, sobre la mesa, pero las digo como quiera. Hola, Eduardo Barzola, nos saluda desde Argentina. Qué bueno, tantos nombres que no había leído antes, me encanta. Y Carolina Valencia nos Y saluda. Sandra, no olvides Sandra. Sandra Nancy Sandra, Mancilla nos saluda desde Sandra, Buenos Aires, querida amiga, hermana y compañera de Gaby Guerreros. Mira, tengo sí. curiosidad por esto de dar la lucha desde lo simbólico, porque mi curiosidad viene porque yo doy clases de adoración y predicación en un seminario. Y no todos mis estudiantes son pentecostales, pero algunos de ellos son, y ellos no quieren cuentas con lo simbólico. No. Ellos, no, símbolos no, nada, que son bien iconoclastas. Entonces, por eso me está curioso. Entonces, y menos que cuello clerical, que bueno, pero esa es una curiosidad. Y la Claro, otra eso es, por curiosidad, eso decimos que el pentecostalismo no se lo puede encasillar, es un gran movimiento. Siempre yo doy el mismo ejemplo porque cuando nos encontramos, cuando hablamos entre nosotros, entre quienes venimos y conocemos muchas tradiciones de fe, está todo bien, pero a veces a nosotros nos toca estar en escenarios sociales y políticos con referentes que no tienen nada que ver digamos, con un espacio visible de fe. Entonces yo hago la mejor síntesis que acá en Argentina digo que el ser pentecostal o el pentecostalismo como movimiento es como el peronismo. Porque el peronismo acá en la Argentina tiene una gama de matices y es una de las organizaciones políticas históricas, pero tiene muchos matices, con lo más progresista y lo no tan progresista. Bueno, así es el pentecostalismo. Por eso, sobre todas las cosas, hay que leerlo desde los lugares que habita y la interpelación. Nosotros como en esto de construir estas miradas que nos hacen estar en ese lugar conservador, que odia todo, que está en contra de todo, siempre decimos que no aceptamos las propuestas binarias. ¿Y por qué decimos que no aceptamos la propuesta binaria? Porque durante mucho tiempo nos hicieron creer o la fe, o la iglesia, o el activismo, o la fe y la iglesia y la política. Y en realidad es una gran mentira porque en todas y en cada uno de nuestros actos somos políticos. Sí. y eso me acordó la otra curiosidad que tengo, es pero la iglesia no debería meterse en las sábanas y esto, pero la realidad es que sí se mete. Se Y, mete y mucho. y, Mucho. y esta cuestión de que pues lo personal es personal o con quién me acuesto es mío nada más, pero también eso me hace recordar esta frase célebre de feministas De de lo la vieja personal es guardia que político. dice lo personal es Lo político, personal es exacto. político. Por eso, en esto de remirarnos, ver nuestro pasado, analizar nuestro presente y poder organizar nuestro futuro inmediato, ahí decimos que lo personal es político. Porque digo, somos seres y personas políticas, por eso a veces, digo, mucho tiempo desde las iglesias evangélicas pentecostal se viene con este discurso, donde solamente quien habla de política, o solamente quien está en la mesa, o solamente son determinados varones. Y en realidad, si analizamos las comunidades religiosas evangélicas pentecostales, el 90% son mujeres. Ahora, ¿qué hacen esas mujeres? Y también personas de la diversidad sexogenérica donde mucho tiempo tuvieron que cerrar la boca. Entonces, cuando nos definimos como una comunidad de puertas abiertas, donde pueden venir quien sea, como quiera, estamos rompiendo esos estereotipos, pero a la vez tenemos la obligación de todos los días en comunidad reflexionar sobre estas cosas, porque, a ver, yo en determinado tiempo hacia atrás no podía decir estas cosas, porque estaba en los bordes y tenía la esperanza ferviente, no sabía que iba a tener una comunidad a cargo, ni jamás lo hubiese pensado, pero nos dio una posibilidad. Nos dio una posibilidad de durante 2 años pensar qué queríamos ser como comunidad.
Mm. Y cuando hablamos de iglesia siempre se está pensando en la jerarquía, pero iglesia es la gran asamblea, iglesia es la comunidad. Por eso nosotros a veces a quienes son nuestros amigos y amigas de camino, decimos, ojo, que cuando decimos iglesia basura, vos sos la dictadura, hubo una iglesia que fue pueblo, hubo una iglesia que estuvo comprometida con los derechos humanos, entonces le decimos, tenemos que hacer otro cantito. Eso es interpelarnos. Wow. Y sobre todas las cosas, desde el ser comunidad, en nuestro caso, el rol que ocupan las compañeras, el rol que históricamente en la sociedad, cada organización ocupan las mujeres. Entonces, la posibilidad de ser comunidad en algunas cuestiones antijerárquicas, pero presente frente a la jerarquía, nos da la capacidad y la posibilidad de interpelar. Sí, y Y de como así interpelar, cuando lo hacemos, me parece tan importante que luchamos por nuestras propias vidas, porque muchas veces exacto. dicen, no, te estás escogiendo tu propia cosa, es una cosa súper personal que es solamente tú, ¿por qué no guardas eso para el bien de la comunidad? Pero cuando estamos defendiendo nosotras, nuestros propios cuerpos, vidas, etcétera, eso es como un ejemplo y cómo estamos luchando para todas las personas que a veces no son tan abiertas todavía con su sexualidad o lo que sea, como da un poquito más de espacio. Entonces, no es solamente defender por mi propia privacidad, por ejemplo, o por mi propia Exacto. sexualidad, ¿verdad? En nuestra comunidad pasa que, bueno, están las personas de la diversidad sexogenérica quienes hacen pública, digamos, su elección, hacen pública su manera de vivir. Y esto también interpelar, porque a veces nos agarramos en la mente de las personas que no quieren esta sociedad y este mundo heteronormativo, pero no tomamos en cuenta que cuando vemos el feminismo y todos sus colores, debiéramos entender que pensar en el feminismo como una manera de vida, Mm. que nos enseñaría a ver a la humanidad en muchos colores, en muchos Claro. colores. Y todavía seguimos con esta interpelación, ¿no? De que si fulana, fulano se dice públicamente que eso no es, y nuestra comunidad hasta en eso es abierta. Acompañamos a quien quiera ser pública, acompañamos a quien no, eh, pero sí dejamos bien en claro que nuestra tarea sobre todas las cosas es una tarea de cuidado. Es una tarea de cuidado que obviamente parte de lo personal, pero que se hace visible hacia el afuera. Por Pero te eso, permite hacer eso dentro de la jerarquía. ¿Cómo funciona? no, dentro, cuando nosotros, Porque cuéntanos un poquito, porque es muy nosotros rebelde, muy rebelde. yo tengo muchas conversaciones con pastores, con varios amigos, sacerdotes, que siempre le digo, bueno, cuando ya creas que no podés, porque yo tengo 46 años, 47, y siempre estuve vinculada a personas que tenían 60, 70, desde espacios progresistas de la fe. Bueno, este último tiempo tengo más cercanos a mi generación, entonces la cuestión es, sí, Gaby, hay que esperar los tiempos, sí, Gaby, y en realidad no tenemos que esperar. Cuando no debemos esperar, ya no debemos aceptar, se puede ser cristiana y ser feminista, no se puede, se debe. Se puede practicar una fe y estar en una organización política, no se puede, se debe. Amén. Porque la iglesia por sí sola no va a hacer nada. Nosotros tenemos esa tarea evangélica de reconstruir ese tejido social que fue roto hace mucho tiempo. Y eso lo hacemos con otras personas, como decimos nosotros, con personas de buena voluntad. Una experiencia que fue muy hermosa en Encuentro de Mujeres fue cuando estábamos ahí, siempre nosotros íbamos ahí, sí, somos de la iglesia, bajito, decíamos que era, ¿por qué? Bueno, nos encontramos con muchas referencias, con que gracias, digo, a las experiencias, visibilidad está cambiando. Antes o eras feminista y tenías que ser atea y no podías ser años, muchos años atrás. Ahora no, esta visibilidad se hace, es muy cuidada también, y entonces me encuentro con una gran referenta del feminismo, de un partido político, y me dice, cuando nosotros los escuchamos a ustedes creemos.
yo te escucho y creo. Entonces, mi respuesta fue básica, ¿y a vos quién te dijo que no hay que creer? Yo reivindico a Jesús como un militante histórico, político y hasta feminista. Vos amás profundamente al humanismo. Bueno, estamos en la misma senda. Pero por eso, todas estas estructuras de poder, todos estos poderes ocultos en las estructuras de todo tipo, durante mucho tiempo nos hicieron creer que no se podía ser una activista, ser una referente eclesial, tener un ministerio y además pertenecer a un espacio social y político. Bueno, los 70 revelaron que sí se podía y tuvimos muchos y muchas mártires. Ahora yo creo que tenemos, en mi caso, que vengo de tradición cristiana, el deber evangélico de fomentar estos espacios. Y nosotros, bueno, a medida que, porque en nuestro barrio nos sumamos a la recuperación del cine del barrio, fuimos uno de los fundadores de ese espacio, después armamos una asociación, todavía estamos peleando, y la iglesia está ahí. Hemos parado, cuando hablamos de lo simbólico, nosotros durante un tiempo tuvimos hermanos y hermanas que no tenían lugar donde vivir. Entonces, ¿qué pasa? Agarramos, vemos una casita que está vacía, que nada, nosotros decimos casas ociosas o lugares que no tienen ningún fin. Y bueno, teníamos 3 familias que vivían en una clínica, donde 3 familias de la comunidad. Había 40 familias viviendo. Y bueno, ese domingo no vinieron y teníamos la celebración de la Santa Comunión y dijimos, qué raro que no vino Gloria. Llamamos, nada. Resulta que le habían avisado que iban a desalojar la clínica. Obviamente nos organizamos, fuimos, dormimos ahí. Al otro día teníamos los camiones hidrantes, 2 camiones hidrantes para desalojar. Y lo simbólico en ese momento de ponernos la estola, de usar nuestro cuello clerical, de en la terraza estar en oración, mística, milagro, lo poder de lo simbólico, retrasó ese desalojo 3 meses. Wow. Donde de un lado teníamos y de frente de las casas teníamos a toda la gendarmería. Entonces, creo que ya no debemos esperar. Y también otra cosa, ¿no? Mucho tiempo nos hicieron creer que el ser la iglesia, el ser la gran asamblea y ser la comunidad dependía de una institución. Realmente no depende de una institución. Tenemos ese gran mandato que donde están 2 o 3 reunidos, yo habito en medio de eso. Entonces, somos comunidad como querramos serlo, en un templo, abajo de un árbol, en un club social, en una esquina, en una casa. Nuestra fe no le pertenece a la jerarquía, nuestra fe no le pertenece a ningún pastor, nuestra fe no le pertenece a otra persona que no sea a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y otra de las cosas que como nosotros entendimos que es respetar la espiritualidad de las personas, es reconocer su espiritualidad. Nuestra comunidad es una comunidad migrante. Y también tenemos muchos amigos y amigas que vienen de otra fe, pero se sienten cómodos con nosotros, se sienten cómodas. Entonces, en una celebración nuestra, vos vas a ver una oración a la Pachamama, vas a traer a un hermano en situación de calle que viene con la estampita del Gauchito Gil, que es un santo popular de acá. Vas a encontrar un testimonio de hermanas que son, que les gusta mucho Gilda, que es una cantante muy conocida acá, y le aducen a ella cierta divinidad. Entonces, entendimos que había que respetar la espiritualidad del pueblo. Y muchas veces cuando vamos a manifestaciones, esta espiritualidad también debe ser visible, porque los pueblos son profundamente creyentes. Y eso también nos manifiesta ser una comunidad evangélica, pentecostal, que aboga por el ecumenismo. Nosotros tenemos compañeras que son de El Salvador, que allá en El Salvador
eran romeristas, fiel romeristas ahí, activistas, ¿y cómo no vamos a reconocer eso? Que vinieron acá porque en un momento, por ser mujeres, a la hora de planificar su sueño de qué ser, estaba así cuadradito, limitado, y encontraron en nuestra comunidad ese alojo de acompañar esas vocaciones, porque no todo el que viene a la iglesia soñamos con que sea y que tenga un ministerio que involucre a la iglesia. También desmistificamos eso, porque mucho tiempo era ese pastor que decía, vos tenés algo de Dios. Y en realidad todas las personas tenemos algo de divinidad. Exacto. Y lo santo no es llegar a ser pastor, a ser pastora. Lo santo es reconocer una vocación y que la iglesia debe acompañar eso. Total. Me aferro a la idea de creamos comunidad como nos dé la gana. Y aquí estamos en Teología Sin Vergüenza creando una comunidad como nos dio la gana, que interesantemente se ha convertido en un espacio eclesiástico, ¿no? Que no es una iglesia, pero se siente como que fui a la iglesia cada vez que tenemos un episodio, nos llena, nos nutre el espíritu, nos protege, nos hace crecer en nuestra fe, en nuestro activismo, en nuestra identidad queer o feminista. Y sigo saludando porque tenemos también una pregunta de alguien, pero quiero aprovechar para saludar, que no estoy segura si me quedé con Carolina Valencia, pero la saludo de nuevo si fue así. También Julián Cruz Alta y Liseleine Capó, saludando desde Cuba. Entonces Maricel Salas nos pregunta, ¿son justamente las iglesias neopentecostales las que se están transformando en partidos políticos, pero con un discurso y acción anti-derechos? ¿Cómo se distinguen de esos grupos? ¿Cómo ustedes se distinguen de esos grupos? ¿Sí? Bueno, nosotros dentro del pentecostalismo obviamente no somos parte de eso. Sí, especialmente en Argentina esto ha crecido. Bueno, acá, como saben, hemos tenido una lucha popular histórica que ha sido la de poder acceder al derecho al aborto legal, ¿no? Sí, que ganaron. Donde la primera vez perdimos y justo hubo un cambio de gobierno, era un gobierno conservador, de derecha, y que en ese momento ese propio gobierno dio la posibilidad del debate y que ese propio gobierno aprovechó ese momento histórico para empezar hacer alianza con estos sectores neopentecostales. Actualmente en la Argentina hay partidos evangélicos. En la elección anterior, del nuevo gobierno que tenemos ahora, hay ya diputados, diputadas de bancada evangélica. Bueno, en Colombia ha sido mucho antes esto. Entonces, ahí volvemos a esto, a que detrás de un proyecto político hay un proyecto religioso. Dependerá de nosotros, de los espacios que intentamos trabajar junto a otros en la emancipación de los pueblos, en revertir esta conciencia, ¿no? Porque esto sin duda ha sido movimientos de captura, de adormecimiento de conciencia, donde hay otros movimientos, como lo es Teología Sin Vergüenza, de que justamente somos movimientos de resistencia. Más organizados, más organizadas. Y obviamente, dar visibilidad, yo creo que estos espacios son súper importantes, porque damos visibilidad, empezamos a construir esa masa crítica, y en algunos casos hay espacios donde pueden crear, digamos, hacer crecer esa masa crítica en personas, de decir, no, hay otra iglesia, hay otra forma de ser cristiano, y digo, estas bancadas neopentecostales ya tienden a ser fascistas, no hablemos solamente de derecho, hablemos de lo que significa el fascismo en toda nuestra América Latina. Y obviamente debe tenernos preocupados, preocupadas y también organizados en dar visibilidad, en debates, es decir, bueno, nosotros abogamos por un Estado laico. ¿Qué significa un Estado laico en nuestros territorios? ¿Qué significaría? Entonces me parece que es súper importante visibilizarlos, es súper importante crear lazos todo el tiempo, porque digo, a una organización social y política le debemos decir, ¿por qué no hablamos de Estado laico?
porque te aportaría un montón a tu herramienta política y proyecto, y también estás hablando a un determinado campo de personas donde falsamente se le hizo creer que la política es mala palabra, se le hizo creer que no deben intervenir, y se le hizo sobre todas las cosas decir sí, amén, a lo que un hombre que sí está metido en política desde una iglesia y desde una jerarquía, es sumamente peligroso. Sí, creo que es tan importante lo que dijiste de que detrás de un proyecto político hay un proyecto religioso, porque es que, pues, estas organizaciones políticas son más recién, pero siempre ha sido algo religiosa y por entender que solamente es político y que es laico, es mentira. Entonces, es importante que no damos por vencido esta parte de la lucha, porque Exacto. nosotras al otro lado también podemos ser personas de fe y luchadoras igual políticas. Entonces, no Ujú. es que ya solamente recién llegó este proyecto No, religioso no, política, ¿verdad? no. Tienen las posibilidades de procesos políticos e históricos de los pueblos para ser visibles, pero están ahí agazapados, justamente en el interés más fundamental es de creerse dueños de la humanidad, ¿no? Dueños y dueñas de los seres humanos. Así que siempre nosotros invitamos a la reflexión, siempre invitamos a aliarnos junto con otros y otras, referenciar, y en eso nuestra comunidad ha tomado también la tarea desde un tiempo de construir herramientas en las que podamos, y las podemos liderar, las lideramos, y si tenemos que compartirlas, las compartimos, y entonces también para nosotros ser comunidad no solamente es el espacio de celebración. Mm, La comunidad para nosotros es la vida, son los territorios, es nuestra cuerpa, mm, ¿no? mm. Y cuando hablo de cuerpo, hablo de lo que somos, hablo del respeto a las corporalidades, y en eso hemos construido herramientas hermosas, como desde un comedor comunitario, de un espacio de apoyo escolar, desde un espacio para la comunidad travesti trans, donde quienes llevan adelante ese trabajo también son las propias compañeras travestis trans, en formar parte de espacios de debate junto a intelectuales que a veces decimos, nos llaman a nosotros, sí, nos llaman, pero porque podemos hacer esa síntesis de que el desafío más grande para nosotros de ser comunidad es ahí, es estar atentos, vivir con el pueblo, esto de que no somos del mundo, somos del mundo, queremos serlo, queremos sentir, queremos complacer vivir en el mundo y sobre todas las cosas cuidar ese mundo. Y sí, con el deber de ese hermoso mandamiento que nos dejó Jesús del amor. Creo que uno de los desafíos más grandes es que en la construcción de estos nuevos lazos sociales, el fundamento sea el amor. Mm. Pero ese amor que no mezquina, ese amor que no mide, sino ese que se comparte. O sea, esto ustedes están compartiendo conmigo y yo me estoy compartiendo con ustedes. Eso es la herramienta más poderosa que tenemos. Y especialmente a las mujeres, a la diversidad sexogenérica, mucho tiempo nos tuvieron silenciados. Mucho tiempo nos tuvieron silenciadas. Entonces, si vas a una comunidad, si estás en una comunidad donde lo primero sea que te digan, no, ahora no, no, ahora no se puede, no, vamos a ver, no, ya está, O te volá dicen, de esa comunidad. calladita te ves más bonita. Claro, no, 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 Yo no. tengo una pregunta de clarificación, pero quiero dar unos saluditos adicionales y para que no se me olvide de nuevo, la pregunta tiene que ver con cómo tú distingues, qué diferencia haces tú o cómo defines si es que es diferente trans versus o igual a travesti. Pero Mm. déjame saludar. Bueno, nuevamente, como tengo tantos nombres nuevos, pues no estoy segura si ya saludé a Cristina Zamora, Maritza Rodríguez, Gabriela, Mario Álvarez, nos está saludando Misión Cristo Salvador de Florencio Varela.
Ujú. Desde Argentina, bienvenido Mario. Y Carmen Umpierres dice que se creen dueños y dueñas de la verdad y la fe. Ujú. Y ya Ujú. estamos acercándonos a la última pregunta también, pero bien rapidito, ¿cuál es tu definición de trans y transvesti? Y la última pregunta que tenemos es, ¿de dónde viene tu sabiduría ancestral? ¿Quiénes son esas personas que te nutren tu sabiduría que tú te pasas citando una y otra vez? Ujú. Más que nada, respetar estas identidades travestis trans tiene que ver con reconocer a las compañeras. Hay compañeras dentro de la comunidad que se definen travestis como una identidad política, porque digo, siempre la palabra travesti fue muy denostada, ¿no? Muy denostada en muchos sentidos. Y después obviamente llega a la categoría trans porque también hay otras corporalidades y hay otros deseos. Entonces en mí, que digamos, tiene que ver con respetar esas dos identidades. Una quizás es más política, aunque las dos son más políticas, pero una tiene una historia donde la palabra travesti, que podemos hacer una lista muy larga de sinónimos. Muchas activistas, muchas militantes, especialmente en nuestros espacios, reivindican la palabra travesti. Así que siempre respetar, guardar y cuidar eso, ¿no? Y con respecto a la pregunta ancestral, yo tengo ahí sin dudas a mi madre, una gran luchadora, ¿no? Siempre que hizo mucho en los barrios y que justamente por las jerarquías no fue reconocida, nunca. Y siempre voy a ella, porque habito los espacios, los barrios donde ella estaba, porque me encuentro con mis hermanos, niños que ahora tienen 30 y pico de años y son mis hermanos de corazón, así que siempre voy a una foto, a una imagen de mi madre. Después, también, sin dudas, la historia de militancia y de activismo de Nina Simón me hace ir mucho a su historia. Me siento a veces muy identificada. Y sin dudas, lo primero en teología, fuera de lo tradicional, fuera de lo estructural, que para mí fue lo primero que me hizo ver y decir si hay esperanza, fue Ivonne Guevara. Eh, para mí sigue siendo luz porque me lleva un montón de mi juventud y de cómo, digamos, toda su teoría que construye y gran parte lo hizo desde esos territorios, ¿no? Desde estar con esas mujeres en sus lugares. Así que, sin dudas, son pilares para mí. No puedo creer. Nina Simón es la cantante, ¿no? Es la cantante. Sí. Adelante, Alba, perdón. No, no, es que se fue tan rápido, pero tan rápido la hora que no puedo imaginar que ya llegamos a tiempo, pero quería decir y agradecerte por mostrarnos cómo es un ejemplo de una comunidad, de una vocación, cuando realmente está orientada al pueblo y a las cuerpas y las vidas de personas reales y no hacia el poder, no hacia un libro que dicen que eso es la palabra de Dios y de ahí empezamos, de empezar por los seres que Dios hizo real, por las vidas y las cosas que pasan por nuestros cuerpos, cuerpas, nos orienta de una posibilidad de comunidad, de iglesia transformado. Y para mí es como realmente me nutre mucho imaginar y espero que un día podamos visitar a tu comunidad Ay, y sí, sí, celebrar juntos. sí, 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 sí. Pero gracias por su tiempo, por tu amor, tu pasión, tu lucha. Encantada, totalmente. Gracias, gracias. Muchas gracias por la posibilidad del compartir, por la posibilidad de la palabra, ¿no? Que creo que es uno de los fundamentos de este espacio y súper necesario para nuestro presente y para muchos, muchas y muchas
que sin duda vamos a disfrutar de que esto es esta espiritualidad y el ser comunidad. Nosotros somos nuestros propios creadores de eso y es vital para los tiempos que vienen. Muchas gracias a ustedes por este momento. Muchas gracias, Gaby, por traer tus dos trinidades, tus tres nombres de Gabriela, Gaby y La Sol. soledad, Sol. Y por traer la otra trinidad de ser queer feminista, de ser pastora pentecostal, enraizada en la iglesia y metida en la iglesia, y también activista metida en la comunidad y haciendo cambios políticos. Y también de haber descubierto Yatla, que es parte de esa comunidad hermosa en la que estamos también, que es una comunidad donde también de puertas abiertas y aloja a todos, todas, todes, así que también saludos a todos los compañeros de Yatla. Sí, gracias por modelar.